para que crezcamos en nuestra fe. Así que si esta mañana usted trae problemas, usted trae situaciones, lo que sea que traiga en su corazón que no le permita alabar al Señor con esa libertad, pues, ¿qué le parece si se lo entrega al Señor? Señor, es tuyo y haz lo que tú quieras con mi vida. Dice en la palabra en Hechos capítulo 2 que el día del Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre cada una de las personas. Y fue el primer día de la iglesia, fue el primer día en que el Espíritu Santo descendió a todos por igual. Así que este día todos tenemos el Espíritu Santo, todos somos hermanos y todos debemos alabar al Señor, porque para eso hemos sido creados. Así que vamos a decirle al Espíritu Santo que se mueva en nosotros para que podamos llevar su palabra y llevar el propósito que Él nos ha confiado. Ayúdenos con sus palmas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a decirle, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Otra vez, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ahora toda la iglesia. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirlo una vez más, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí,
¿Cuántos quieren proclamar el nombre de Cristo? Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Una vez más, queremos a Cristo ¿Se oiga la iglesia? proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, de levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración es fortaleza, todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, la fortaleza, todas caen, 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 caen. Y paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, las fortalezas, todas caen, caen, caen. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, una vez más. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, las fortalezas, todas caen, 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 caen. Vamos a cantarle al Señor que Él mande lluvia fresca sobre nosotros, que derrame de su espíritu en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida, sino que en todas las de nuestras generaciones, que podamos transmitir esta palabra y que las generaciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente siempre lleven su palabra al mundo. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré por un fuego que llueva sobre mí, por un deseo que transforme mi interior en traerte honor. Vamos a decirle: desciende, 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 desciende sobre mí.
desciende, desciende, desciende hoy aquí. Vamos a decirle, creo en la oración. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Vamos, díselo, desciende, 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 desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder, creo en el poder cuando te clamo en oración, para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré por toda mi generación, arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Fiel. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Oh, manda lluvia, temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Y que toda la gloria y la honra sea para el Señor, solo para Él y para nadie más, porque Él es santo por siempre.
Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Toda la iglesia a su nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado, su nombre puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más grande, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es, santo, y por siempre es, santo, santo por siempre, por siempre es, santo, santo por siempre, y por siempre es, santo.
Señor, porque tú eres santo por siempre, Señor. Y es por eso que te entregamos nuestras vidas, Señor, porque solo tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. No podemos encontrar otro lugar, Señor, en el que podamos ser limpiados, Señor, en el que podamos estar tranquilos, en el que podamos tener paz. Todo esto es porque tú, Señor, eres grande en nuestra vida, Señor.
tierra alegre está, cubierto estás de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, el Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo y Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo y Él es digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Decirlo una vez más, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es cuán grande es cuán grande es cuán grande es. Porque tú eres grande, Señor, tú eres digno de ser alabado, Señor. Tú sufriste por nosotros, Señor, en el lugar que nosotros debimos de haber estado. Y lo único que podemos hacer es agradecerte, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder consagrarnos a ti, a poder estar dispuestos a ir más allá, Señor, de nuestra comodidad, Señor, para poder llevar a cabo tu obra, Señor.
y que siempre, Señor, estemos pensando en lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que no se nos olvide, porque quien olvida tiende a repetir la historia. Así que te damos gracias, mi Dios. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepara a la persona que va a traer tu mensaje y ayúdanos siempre, Señor, a escuchar tu palabra, pero también a poder practicarla, Señor, a atesorarla en nuestro corazón y poder llevarla, Señor, al mundo. Así que en tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y así los niños pueden salir a sus clases y le damos el lugar a la persona que va a traer el mensaje. Que es el Espíritu Santo. No me dejen configurar esta. Ok, mis hermanos, yo sé que ya estamos esperando escuchar la palabra, pero ¿qué les parece si antes de empezar sale y saluda a su hermano? Le sonríe, porque no se saludaron, ¿verdad? A ver, ¿quién se saludó ya? Aquí. No, pues otra vez yo no vi. Salúdense. Dios le bendiga. Es que yo no saludé a todos, pues. También paren al pastor, que no se quede ahí en su comodidad. Se pasa. Por aquí está mi Biblia. No. ¿Ya se saludaron ahora sí? Dice la palabra del Señor que en el Salmo 103 está muy alto, creo. ¿Ahí me oyen bien? Dice que es delicioso para el Señor, es un olor fragante para el Señor que los hermanos estén reunidos ¿en qué? En armonía, en armonía. Y armonía no quiere decir que todos pensemos de la misma forma, pero sí que tengamos el mismo sentir. ¿Cuál es el sentir que debemos de tener? A ver, ¿qué mismo sentir debemos de tener todos juntos? El Espíritu, el mismo sentir que tuvo Cristo, que aún siendo Dios se despojó a sí mismo y se humilló para poder servirnos a nosotros. Ese es el sentir que debemos de tener, despojarnos del yo para poder servir a nuestros hermanos, y eso lleva a la armonía, independientemente de cómo pensemos, de cómo seamos, pero debemos de tener ese mismo sentir. Así que quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 78. Y el tema de esta mañana se llama liderazgo que transforma generaciones. Liderazgo que transforma generaciones. Hemos estado llevando un tema acerca del liderazgo. ¿Por qué? Porque todos somos líderes en cierta parte. Todos tenemos a quien nos siguen los pasos. Todos tenemos a quien enseñarle lo que estamos aprendiendo en el Señor. Así que si usted piensa que no es líder, si usted piensa que el líder nada más son los que andan ahí como jefes, no, usted también es líder porque tiene una familia que es su primer ministerio al cual debe llevar su palabra y al cual debe instruir por generaciones. Es por eso que este tema se llama liderazgo que transforma generaciones. Está basada en el Salmo 78. Y el Salmo 78 es una pieza de enseñanza para el pueblo de Israel, que el salmista Asaf pues viene hablando acerca, o sea, viene enseñando. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pusiera atención en lo que debe de hacer. A esta pieza se le llama masquil, o sea, enseñanza. Y su propósito es contar la historia de lo que Dios ha hecho con Israel. Pero también contar la historia de la infidelidad de Israel para con Dios. El tema
me encerraba en el versículo del 1 al 8, pero era inevitable poder leer todo el Salmo porque los primeros 8 versículos es la enseñanza, pero después de eso es la práctica, y lo que llevaba la consecuencia de no practicar lo que estaba enseñando este salmo. Así que este salmo, el salmista Asaf, el propósito de él era enseñar la fidelidad de Dios para con el pueblo, pero también la infidelidad de Dios del pueblo constantemente hacia con Dios. Y esto serviría como lección ¿para qué? Para las generaciones venideras, para las generaciones futuras, o sea, para los hijos, para los nietos, para todos ellos. Así que vamos a leer del versículo del 1, pues sí, al 8, y ya los otros versículos yo los voy a dar como contexto. Dice la palabra del Señor: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que no nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez la enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios, y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerá sus mandatos. Entonces no serán obstinados, rebeldes, infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Y este salmo es un mandato pedagógico. ¿Qué es pedagógico? Es un mandato pedagógico. Yo también cuando leí así, encontré la palabra, dije, a ver, vamos a ver. Y quisiera explicarle un poco lo que significa. El mandato pedagógico consiste en un conjunto de principios que se le enseñan a un estudiante, a una persona que está aprendiendo de alguien o de una institución. Lo llevan a la práctica, a la educativa, de lo que quiere la institución, la universidad o de quien les está enseñando a ellos. O sea, como quien dice, los están formando a como ellos quieren que sean formados, como miniclones. Entonces, este concepto de mandato pedagógico es una guía para mejorar el curricular y la didáctica de la persona. Define el perfil deseado del estudiante y organiza la relación entre docentes, alumnos y el conocimiento. Fortalece la relación entre docentes, alumnos y el conocimiento. Ahora, ¿qué componentes tiene un mandato pedagógico o cómo se desglosa? ¿Y qué funciones tiene? Número 1, es una guía para la institución. Sirve como una hoja de ruta para las iniciativas de la mejora educativa de esa persona. También define el perfil de esta persona establecido por la institución y busca formar reflejando la misión, la visión y los valores de esta institución. Su fundamento es la misión y se basa en la misión de la universidad, de la escuela o de quien los esté preparando. También define los propósitos, contenidos, metodologías y evaluación del proceso de una enseñanza o aprendizaje. Y también consiste en flexibilidad y adaptación, o sea que requiere revisión constante para adaptarse a las necesidades y demandas del contexto actual sin perder su conexión con la misión original. Así que en resumen, el mandato pedagógico es la estructura conceptual que orienta toda la labor educativa hacia una persona de la institución. Ahora, esto es en lo secular, o sea, lo saqué de lo secular. Pero imagínense, la iglesia es una institución, ¿no? La iglesia enseña a las personas cómo deben vivir por medio de la palabra. O sea, aquí se enseña la palabra de Dios y se enseña cómo debemos de vivir, cómo debe ser el perfil del cristiano.
no en base a nuestros conocimientos como en lo secular, sino en base a lo que dice la palabra del Señor. Ese es un mandato pedagógico, y esto es lo que quiere reflejar Asaf en este salmo. No simplemente es una parábola, o sea, no es nada más algo ahí, no, sino que lo que está diciendo son verdades profundas, verdaderas del Señor, cosas que pasaron y que les va a servir a Israel, a la generación futura, como ejemplo. ¿Para qué? Para no caer en los mismos errores que sus antepasados. Imagínense que tuviéramos esa misma visión, que todos pensáramos de la misma forma, que todos tuviéramos en mente este mandato pedagógico. ¿Cómo sería la iglesia? ¿Cómo estaría la iglesia? ¿Cómo serían nuestros hijos? El Salmo 78, el salmista en primer lugar en el versículo 1 le dice al pueblo: inclina tu oído. O sea, no nada más le está diciendo escucha por escuchar, no, inclínate, de verdad acércate y pon atención a lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir puede cambiar la vida tuya y de tu generación. La ley y el testimonio que va a compartir o que nos comparte este salmista son presentados como ¿qué? Como parábola. ¿Y qué es una parábola? A ver, los seminaristas. ¿Qué es una parábola? ¿Conocer lo desconocido? Conocer lo desconocido. A ver, pastor, ¿qué es una parábola? Sí, es un ejemplo terrenal que ilustra una verdad espiritual. No pude haberlo dicho de una mejor manera. Entonces, este salmista es lo que está tratando de decir. Está dando un ejemplo con algo cotidiano. ¿Para qué? Para reflejar lo que estaba pasando en la vida espiritual de Israel. Lo que estaba pasando, lo que pasó y lo que pasaría también. Así que esto no significa que lo que iba a decir Asaf era falso, sino que eran verdades profundas y ocultas, lecciones para una vida cotidiana del pueblo. Lecciones que día a día debe el pueblo estar meditando constantemente. Y era uno de los puntos de la educación pedagógica, que debe estar enseñándose constantemente y meditando y renovando. ¿Para qué? Para acoplarnos al contexto actual. Y el mundo está cambiando cada vez más. Cada vez más salen cosas que superan nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque hay personas más inteligentes que lo están haciendo. Pero no hay nada más sabio, no hay sabiduría más grande que la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es atemporal. No nada más fue para el pasado, sino que es para toda. Dice su palabra es eterna. Todo pasará menos su palabra. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estamos constantemente meditando en la palabra del Señor, podemos contraatacar todo lo que la ciencia, todo lo que la filosofía, todo lo que se va renovando en este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene para eso y para más. Ese era un chiste, pero no es cierto, no es un chiste, pero sí, la palabra del Señor tiene para eso y para más. Y el corazón de este pasaje se encuentra en el versículo 3 al 6. Dice que Dios estableció su ley en Jacob y ordenó a los padres que la enseñaran a sus hijos. ¿A quiénes? Esponche. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. Levanta hasta arriba. La mayoría, ¿verdad? Entonces, esta palabra es para nosotros. No es para el vecino, no es para los que están allá afuera, es para nosotros, porque somos líderes de una familia. Tenemos quien nos sigue los pasos. Entonces, Dios estableció su ley en Jacob y ordenó a los padres que la enseñaran a sus hijos y estos a la generación venidera. Y el objetivo de esta enseñanza era claro: poner la confianza en Dios. No olvidar sus obras y como obediencia guardar sus mandamientos. 3 cosas importantes: confianza en Dios,
memoria, o sea, no olvidar sus obras, y la obediencia, guardar sus mandamientos. No son 10 cosas, no son 20, son 3 nada más que debemos de estar llevando a cabo. El versículo 8 dice: entonces no serán obstinados y rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. No está diciendo que se equivocaron, no está diciendo que cometieron un error, está diciendo que se negaron. O sea, simplemente dijeron no, fueron rebeldes contra Dios. Y este versículo es un contraste de lo que debe hacer un líder o a lo que no debe hacer un líder. Porque si no lo está haciendo, entonces no está siendo líder, no está llevando a cabo el propósito del Señor. El salmista, fiel al mandato que Dios puso en él, procede a relatar la historia de Israel para mostrar el peligro de la inconstancia de una persona, de la inconstancia del pueblo. Y el objetivo de este salmista es narrar la historia, pero no solo las cosas buenas, sino también los errores del pueblo. Porque muchas veces contamos nada más, nos gusta contar lo bueno. Dicen en el centro, las chilas, las buenas. Pero ¿qué hay de las malas? A veces a mí me dice mi mamá, cuéntale lo malo también. No nomás lo que está haciendo ahorita Dios, no, cuéntale lo que hacías antes, para que ella vaya viendo en qué no debe caer. Y yo digo, híjole, si le contara. Pero es mi hija, me ama de todos modos, como sea. Y así son los niños. Y así deberíamos ser nosotros también. Amar a pesar de los errores que pueda cometer una persona. Pero ese es otro tema para otra predicación. Así que debemos de contar también que lo malo, los errores que hemos cometido. Asaf estaba contando no solo lo bueno de Dios y lo que Dios había hecho con el pueblo, lo bueno, sino que también contó los errores del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo recordara de dónde lo había sacado Dios. Y este objetivo era, ¿para qué? Para advertir a la generación venidera acerca de lo que puede pasar si no siguen el mandato de Dios. Les dice que no sean rebeldes como los ancestros, que no oculten su corazón a Dios y que sean constantes en la fidelidad a Dios. Porque la inconstancia es el fracaso de cualquier cosa. Si usted es inconstante en algo, tarde o temprano va a fracasar. Así que el fracaso llega como un momento clave en el pueblo de Israel o en este salmo. Y les decía que por eso no me podía quedar en los primeros versículos, porque después cuenta que el pueblo de Efraín, que era el pueblo más grande, el pueblo con más armas, iba a la guerra. Y cuando se enfrentó contra quien iba a pelear, dice que volvieron sus espadas. O sea, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Efraín, el pueblo, los hijos de Efraín, la tribu más grande y poderosa, volvió su espada contra un enemigo. Aunque estaban armados y listos para la batalla, no guardaron el pacto de Dios y se negaron a obedecer los mandatos del Señor. ¿Cuál es la raíz del fracaso? ¿Han oído el dicho de quien olvida su historia tiende a qué? A repetirla. Tiende a volver a repetir los mismos errores. ¿Por qué? Porque simplemente se olvidó de lo que había pasado, de los errores que había cometido en el pasado. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que soy nueva criatura y el pasado ya no debo de recordarlo. Pues sí somos nueva criatura, pero el pasado debemos de recordarlo, no para victimizarnos o para sentirnos menos, sino para recordar de dónde nos sacó Dios. Porque el día que olvidemos eso,
se nos va a olvidar de dónde nos sacó Dios, de la condición en la que nos encontrábamos. Al menos es mi pensamiento. Yo no sé usted, si usted piensa de una forma diferente, pues está bien, lo respeto, pero mi pensamiento es que si yo me olvido de lo que Dios ha hecho en mi vida o de dónde me sacó, voy a volver a cometer los mismos errores. Porque así es el humano, se olvida de las cosas. Entonces la raíz del fracaso es el olvido. Cuando usted se olvida de lo que Dios ha hecho, se olvida que un día estuvo mal. ¿Por qué fallaron? Porque se olvidaron de las obras de Dios y de sus maravillas y de lo que les había mostrado. Y el olvido de la memoria conduce directamente a la cobardía, a la desobediencia y al fracaso. Si ellos hubieran recordado cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios les había proveído en el desierto, hubieran puesto su confianza en Él y hubieran podido enfrentar al pueblo y hubieran ganado. El pasado no recordado se convierte en un fracaso presente. Es por eso que la fe se transmite con memoria y con testimonio. No simplemente recordar, sino que llevarlo a la práctica, de enseñar lo que Dios ha hecho, dar testimonio de quién es Dios. Y es que es fácil dar testimonio de quién es Dios aquí en la iglesia. Es fácil darlo allá afuera con las personas que no nos conocen. Pero ¿sabe dónde es bien difícil? En nuestra casa. Porque ahí, salud, porque ahí nuestros hijos saben quiénes somos. Así. Ahí nos presentamos tal cual como somos. Y no nos importa, ¿sabe por qué? Porque son nuestros hijos. Los tomamos como, pues mi hijo, no pasa nada. Y créanme, hermanos, que cuando estaba haciendo este mensaje, duele porque está una niña de 13 años que está en la secundaria, que la verdad no quisiera que siguiera mis pasos cuando yo tenía esa edad. Una, porque es mujer. Y en esa vida las mujeres sufren. No puedo entrar a detalle, pero sufren. Un hombre también sufre, pero una mujer. Ahí es donde nos conocen en realidad. Ahí es quienes saben quiénes somos, qué hacemos, cómo actuamos. La pregunta es cómo nos estamos comportando en donde debemos en realidad comportarnos. El Salmo establece la fe no como una simple emoción, sino como un conocimiento histórico y personal que debe ser llevado a la práctica. Recordar las obras del Señor nos lleva a poner la esperanza en Él. Y siempre voy a poner este ejemplo cuando hablo de confianza. ¿Usted le confiaría a su hijo a alguien que no conoce? A una pijamada con una amiga. ¿Qué? No, pues no la conozco, pero... No, hombre, si casi no la dejo ir con los que conozco. Usted necesita conocer a la persona, ¿para qué? Para poner su confianza en él. Para poder entregarle las llaves de su carro, para poder entregarle las llaves de su casa, para poder abrir las puertas de su casa. Confianza, necesita conocerlo. Necesita tener un testimonio con él. Para poner nuestra confianza en Dios es lo mismo, necesitamos conocerlo completamente, recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que va a hacer también. Poner la confianza en Él es recordar todo lo que es Dios, quién es Él y por qué estamos aquí para Él. El salmista insiste en que no debemos o no debe el pueblo de Israel olvidar las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Hay un canto que dice: ¿quién se compara a tu grandeza y poder? Tú, grande y temible, estoy maravillado de tu gran amor. Y es como debemos de actuar.
estar maravillados con todo lo que Dios hace, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. En el momento que nosotros estemos de esa forma, créame mi hermano que la vida en su casa va a ser diferente, porque constantemente va a estar agradecido con el Señor. El testimonio debe ser específico, se debe tratar de recordar todo lo que Dios ha hecho. Y el pueblo de Israel debió haber recordado lo que Dios hizo en Egipto con él. ¿De dónde lo sacó? De la esclavitud, con mano poderosa, con poder, con su palabra. Porque Él dijo, voy a liberar al pueblo, y lo hizo. Ahora también, no solo es la memoria, sino la declaración de la verdad. ¿Cómo se declara una verdad? Con el testimonio. Declarar lo que Dios ha hecho. No solo debemos decirlo, sino debemos llevarlo a la práctica. En el versículo 4 dice, no ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos. Y el verbo clave aquí es le contaremos. Hablaremos de él, les contaremos. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos ese tiempo con nuestros hijos? Algunos tenemos hijos bebés, algunos tienen hijos bebés, pero tienen una esposa que está ahí también. ¿Cuántos de nosotros llevamos ese tiempo de Dios con nuestra familia? 15, 20 minutos a la hora de la comida, no solo orar por la comida, sino tener un momento entre maestro, estudiante y conocimiento. Padre, Hijo y Dios. Y es que eso es una llamada de atención para nosotros, porque si no lo estamos haciendo, deberíamos de estarlo haciendo. Y si no lo estamos haciendo, estamos siendo rebeldes contra el Señor, contra su mandato. Y es por eso que yo la verdad no digo, no, yo sigo todo, porque no lo hago, no lo hacemos. Este simple salmo nos enseña que estamos errando en lo más importante. Porque si su hijo no aprende la palabra del Señor, ¿qué quiere decir? Que el nieto tampoco. Tal vez por otra parte lo aprenda, probablemente. Pero y luego el otro, y así. Y un día se va a olvidar. Yo me acuerdo que mi tata era cristiano. ¿Y qué es cristiano? Imagínese una generación que no tenga temor de Dios. Si teniendo temor de Dios, aún así erramos. Las verdades de Dios debemos de contárselas a nuestros hijos. Y esto requiere un compromiso activo. No nada más de un día a la semana. Es un compromiso activo. Todos los días, constantemente. Compromiso. ¿Se ha comprometido con algo usted? Aparte del trabajo. Porque ahí sí estamos todos los días. Así que mi hermano, esta mañana es una oportunidad que Dios nos da para comprometernos en realidad con lo que es importante en nuestra vida. Y no solo en nuestra vida, sino en la de los niños que nos siguen. Comprometernos a pasar la palabra de Dios a ellos, para que se vaya de generación en generación. Y eso es lo que hace un líder. Transmitir la palabra del Señor, enseñar lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para que las generaciones venideras puedan hacer lo mismo.
Debemos de comprometernos con el mandato del Señor. No solo vivir la fe en nosotros mismos, sino también compartirla, para que ellos también la puedan compartir. Como les decía, es fácil dar testimonio a quien no nos conoce. Es fácil dar testimonio o hablar de la palabra de Dios o enseñarle a quien no nos conoce. Lo difícil es hacerlo en nuestra casa. Porque cambiar todo el testimonio que hemos llevado a lo largo de los años, empezar a cambiarlo, va a costar. Y va a costar, y ni modo, porque son nuestros errores. Y debemos de pagar consecuencia. Pero tarde o temprano se va a romper esa cadena. Y nuestros hijos van a llevar una vida mejor que la de nosotros. Una fe más sincera, una fe más comprometida. Mejor. Cada generación debe ser mejor que la pasada. Ese es el punto. Si nosotros nos comprometimos a un 50, nuestros hijos deben de comprometerse al 70 y así. Si no es que al 100 todos. El detalle aquí es que las personas que nos tenemos en nuestra casa nos conocen totalmente. Nuestros hijos, nuestra esposa, bueno, sus esposas, sus padres. Y si no estamos dando testimonio con nuestra vida, no estamos enseñando las verdades de Dios. Y estamos perdiendo la batalla. Así de fácil. Estamos perdiendo la batalla. Tenemos las armas. Tenemos al Señor. Tenemos los dones que Él nos ha prestado. Pero si no las usamos. Efraín tenía las armas, tenía la fuerza, tenía la cantidad, pero se olvidó de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho y perdió la batalla por desobediente. Y es que Dios quiere usarnos de esta forma, ¿para qué? Para transformar o para formar líderes que tengan una visión de legado. Quiere transformarnos en líderes que no simplemente miren aquí, sino que miren más allá, que miren a futuro. No solo con nuestros hijos. Y es que nuestros hijos no simplemente es la generación que sigue. No solo son eso, no solo son nuestros hijos, como les decía hace rato, sino es la generación que va a llevar el estandarte que nosotros le vamos a dar. Como en las carreras de la estafeta, ¿la han visto? Va uno corriendo y se la pasa al otro y el otro hasta llegar a la meta. Imagina que llegue uno y la dé y no haya nadie, o que el otro esté esperando y que no llegue nadie. Perdieron. Nuestros hijos son quienes van a llevar la palabra del Señor a las generaciones venideras. Van a llevar el estandarte del Señor. Y es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Las cosas materiales van a pasar. Pero la amistad con el Señor, la relación con el Señor será eterna. Eterna. Y es que esa palabra debemos de tenerla bien claro en nuestra mente. Porque vamos a ser eternos junto al Señor o eternos separados del Señor. Yo voy a vivir eternamente con el Señor. Pero si mis nietos no conocen al Señor, ¿dónde van a vivir ellos eternamente? Eterno. Este pasaje es una llamada al liderazgo en el hogar. Sí, a la iglesia, pero el liderazgo se comienza en Jerusalén, dirían, en nuestra casa, con nuestra familia. La orden de Dios es para ¿quiénes? Para los padres, la generación presente, que son los líderes y guardianes de la ley.
eran quienes tenían la ley en ese momento. Así que la tarea de estas personas, de este pueblo, de la generación adulta, estaba llamada a formar, a ser formadora de líderes, formadora pedagógicamente de una enseñanza, de una institución, o sea, de la palabra del Señor, lo que Dios quería que fuera el pueblo. Esa generación estaba llamada a eso. Su visión no podía limitarse a su propia vida espiritual, tenía que ver al horizonte, y es como debemos de ver nosotros. No podemos simplemente enfocarnos en nosotros mismos y que se pierda quien me esté siguiendo los pasos. No, debemos de ver horizontalmente, debemos de ver todo lo que viene después de nosotros. El líder, conforme al Salmo 78, es aquel cuya mayor preocupación es que la generación futura conozca las verdades de Dios. Y si nosotros no nos estamos preocupando por eso, pues estamos mal. Porque nuestra mayor preocupación es eso. ¿Qué es lo que más le preocupa en la vida? Mire el William. Ahí está la generación. Y no solo él le enseña, sino que nosotros como iglesia, como familia, mire, allá están otros 2, 3. Nosotros como familia también debemos de llevar a la práctica esto. Como padres en nuestra casa, pero como iglesia, hay muchos niños aquí. Y hay muchos niños que ya no vienen. ¿Qué estamos haciendo como familia? ¿Qué estamos haciendo como padres? El pueblo se quejó en el desierto, se quejó de que no tenían comida, se quejó del maná, provocaron a Dios en el corazón. A pesar de los milagros constantes, volvieron a pecar contra Él, y su pecado fue la incredulidad manifestada en la tentación. Dudaron en sus corazones, dudaron del poder de que Dios proveyera comida, y esto fue un desafío directo hacia el Señor. Cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor, cuando no llevamos a cabo lo que Dios dice, estamos desafiándolo directamente. Es como si yo le dijera a mi mamá: ¿y tú por qué me vas a mandar? No, hombre, me voltea de un cachetadón. ¿Sí? Pero imagínense, nos ponemos ante Dios y le decimos: yo no voy a hacer eso. O sea, así de grave, o sea, así somos. Llevémoslo a lo cotidiano. Porque muchas veces miramos a Dios y pues no lo vemos y por eso se nos hace fácil. Pero usted le va a decir a su jefe: ¿yo por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a hacer lo que me mandas? ¿Porque me pagas? No, hombre. Me corren. No, sí, ¿cómo quiere que lo haga? A alguien terrenal, alguien que va a perecer igual que nosotros. Sí, dice la palabra del Señor que debemos obedecerlos, pero debemos de obedecer más al Señor. Así que la inconstancia espiritual es también un fracaso, hermanos. Dios les dio el maná, el trigo, les envió codornices, comida hasta saciarse. Hasta saciarse, dice que se llenaban, hasta guardaban, y les había dicho que no guardaran. No guarden, coman nada más lo que deben. Algo tan sencillo, y ahí al otro día todo podrido. Y es que la rebeldía es un peligro para la vida cristiana, para la vida del líder. Un líder con visión
de legado debe enseñar no solo los triunfos de Dios, sino también los fracasos de sus antepasados, como les había dicho hace rato. Porque la advertencia es clara: no sean como la generación de sus antepasados que desobedecieron a Dios. Un líder con legado es aquel que vive, enseña para romper los patrones de pecados generacionales. El Salmo 78 crea una... ¿Cómo es el dicho ese de 3 cordones, 4, 5? ¿Tres qué? ¿Dobleces o...? Bueno, pues ¿han visto un hilo? Se rompe fácil, ¿no? Pero si ya miran un estambre, ya si miran una cuerda, se rompe menos fácil, son muchas, ¿no? Entonces, una cadena inquebrantable es el legado del Señor. Es la continuidad espiritual entre generaciones, entre la familia, entre los padres y los hijos. Si el padre le enseña al hijo y el hijo ya tiene hijos, le enseña al nieto, imagínense los tres ahí llevando la palabra del Señor, enseñando. ¿Quién va a poder derribarlos? Son apoyo cada uno para ellos. Es un apoyo. En mi familia nada más somos mi mamá y yo, y la soy. Pero hay familias que tienen 10, 11, 15. No había tele antes, pero son muchos. Imagínense. Aquí en la alabanza teníamos casi toda la familia completa. Ahorita tenemos 3 por situaciones diferentes, pero imagínense toda su familia sirviendo. El impacto que puede llevar a la colonia. El impacto que puede llevar la iglesia por medio de la palabra del Señor y de nuestra familia, de nuestros hijos. El impacto que pueden dar esos niños que están ahí. ¿Quiénes son los papás de los niños que están ahí? Ah, ¿todos son huérfanos o qué? Ahí hay niños que van a llevar un impacto a su primaria, a su secundaria, a su prepa, a su universidad. Pero todo empieza por el hogar. La ley establecida en Jacob y en Israel no simplemente era un código al ahí se va. Es la estructura del pacto de Dios en la continuidad espiritual del pueblo de Israel. Es una vida espiritual que asegura a las futuras que las futuras generaciones van a ser incluidas en la familia de Dios. Nosotros ya somos familia, ya somos parte del pueblo. Pero ¿está seguro que su hijo es? No lo sabemos. Bueno, al menos yo le he enseñado, ella aceptó a Cristo, pero solo Dios conoce su corazón. Pero aún así mi deber es constantemente estar renovando, enseñando, practicando. ¿Para qué? Para que ella pueda contraatacar todo lo que en la escuela, todo lo que sus amigos, todo lo que la sociedad le enseña, las redes sociales. Le compré antier le compré una computadora. Ella no tiene permiso para tablets ni nada de eso. Se quitó sola el permiso, yo no se lo quité. Y le compré una computadora por errores también que yo cometí. Y volteé y le dije, pero ya sabes. Me dijo, sí. ¿De qué te estoy hablando? De la computadora. Ok. O sea, ella ya sabe cómo debe usarla, para qué debe usarla, y ya. Porque mis hermanos, yo recuerdo que en la secundaria nadie traía celular. Bueno, una que eran de esos de los que traen la viborita todavía, o que prenden de colores, eran mis viejos. Pero ahora, niños, 5 años con unos celulares que valen más que mi carro. 30, 40 mil pesos un celular. Y digo, ¿para qué quiere un celular tan
avanzado un niño de 4 años y se los quitas y se transforman. Se transforman. Es que va a llorar. Diría mi mamá, pues si no llora sangre. Y es que la realidad, por medio del celular están a un clic, a un botón de cosas impactantes en su vida y que pueden transformar su vida para mal. También están a un clic de cosas impactantes para su vida y puedan transformar su vida para bien. Pero sabemos que la naturaleza humana es siempre hacia el mal. ¿Y quiénes están encargados de encaminarlos hacia el bien? Los padres. Así que si usted le dio un celular a su hijo, ya sabe lo que tiene que hacer. Nada que el patito Juan y que ¿no? No, sí, ese dice obedece a tu mamá, ¿verdad? No, hay otros, no sé, yo casi la verdad no, pero imagínense, hay tantas cosas malas en estas cosas, aún para nosotros. Y le decía a Vida Eterna, si no, miren, el celular tiene una función donde puede checar cuánto tiempo tarda en cada aplicación. Nomás mírela para que vea el golpazo que se va a dar. Mire cuántas horas pasa en cada aplicación. Y le aseguro que si tiene la Biblia ahí, que es una de las que menos usamos. Pero eso ya se lo dejo de tarea, eso ya es personal. Pero debería hacerlo. Yo un día lo hice y ¿qué cree? Borré Facebook, borré todo porque ya hasta que como comprendí dije, ok, ahora sí lo vuelvo a poner. Pero ya, porque de verdad fue impactante el tiempo que pasa una persona o que se le va el tiempo nada más haciendo esto. Perdiendo el tiempo o llenándose de cosas que... No, hermanos, debemos de ser líderes en nuestra casa, porque la esperanza en Dios siempre debe ser constante en nuestra vida, y la esperanza se crea en confianza, y la confianza se crea conociendo a Dios. La verdadera continuidad no es solo que se repitan las historias, sino que se repita la confianza y la obediencia hacia el Señor. Si cada generación aprende y recuerda y obedece, la esperanza en Dios se renueva constantemente, evitando el ciclo vicioso del olvido y la rebelión. Como el ciclo del agua. Gaseoso, hielo, agua. Todo es agua, pero sólido, líquido y gaseoso. Porque la meta final es la fidelidad sostenida a través de todas las edades, generaciones, haciendo de la vida de la fe un legado duradero. Mis hermanos, que no se quede hasta aquí nada más, que no se quede en nosotros, que siga. A lo mejor los jóvenes que no tienen hijos dicen, pues, pero los papás que tienen hijos y que ya tienen hijos más avanzados, como mi mamá, pues estoy bien avanzado en edad, ¿no? Pero yo tengo una niña y pues el legado debe ser duradero para ella. Debe reconocer que tiene un vínculo con el Señor, y este vínculo se crea por la gracia. Simplemente la gracia del Señor es quien nos dio este vínculo. Y el contraste de estos versículos debe ser impactante para nuestra vida, porque Israel pecó una y otra vez contra Dios. Sin embargo, Dios, ¿qué fue? Misericordioso. Tuvo misericordia para el pueblo, como lo tiene el día de hoy para nuestra vida. No los destruyó, sino que les dio constantemente su misericordia. Y la historia demuestra que la continuidad espiritual depende de la fidelidad de Dios. Es Dios quien es fiel, no nosotros.
Es Dios quien es fiel para con nosotros. Y es más, Dios es fiel para su palabra, porque Él prometió establecer un pacto. Él hizo el pacto con Él mismo para que nosotros pudiéramos tener la redención. Abraham soñando, Dios, Jesús pasando y haciendo un pacto. O sea, hizo el pacto con Él mismo. Entonces Dios es fiel a su palabra. ¿Y porque es fiel a su palabra? Pues nosotros rozamos la fidelidad. Y por eso seguimos aquí. Y es por eso que tenemos la oportunidad de cambiar, de entregarnos a Él completamente y de hacer lo que debemos de hacer. Nuestra casa. Cuando nosotros empecemos a cambiar en nuestra casa, se va a notar, ¿saben quién? En nuestros hijos. Cuando usted mira a un niño grosero, un niño que le pega a alguien, ¿qué quiere decir? Que lo aprendió de algún lado, o de la escuela o de la casa. Dos opciones. Cuando nosotros empecemos a cambiar, nuestros hijos van a reflejar el modelo de padres que somos. Y a veces se oye duro, ¿verdad? Porque tenemos hijos que de repente, híjole, mi hija de repente me sorprende y digo, chale, o sea, es igual a mí como yo era antes. Perdón por la palabra chale, pero es que, o sea, de verdad. Y me sorprendo y digo, no puede ser. Porque no quiero que sea igual. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cambiar en mi casa. Llevar ese legado a mi casa. Para que pueda ser reflejado afuera, a través de ellos. El líder fiel, con visión de legado, debe tener esto en mente. Y finalmente Dios establece a David. Vamos a poner de ejemplo a David, su siervo, que con errores y todo, pero llevó el legado de Dios. David se convierte en el antimodelo de Efraín. Fue tomado de los corrales de las ovejas, los pastoreó conforme a la integridad de su corazón, los guió con la sabiduría que Dios le había dado. Y David es el ejemplo de liderazgo con visión de legado en las escrituras. O sea, hay más ejemplos, pero lo voy a usar a él. Un hombre que, aunque imperfecto, guió a la nación con un corazón íntegro y habilidad, poniendo a Dios en el centro del pueblo. Así que, mis hermanos, ya como conclusión y aplicación, la historia de Israel es un espejo para nosotros. Es un espejo para la iglesia, es un espejo para los padres, para nuestras familias de hoy. Somos la generación, y lo voy a poner así, vamos a hacernos esta pregunta: ¿somos la generación que olvida las verdades de Dios? ¿O la generación que enseña la ley y guía con integridad a su familia? ¿Qué generación queremos ser? Porque el deber es la generación presente. Por eso el salmista le está hablando al pueblo: inclina tu oído hoy. Así que, mis hermanos, inclinemos nuestro oído el día de hoy a lo que el Señor dice. Somos la generación que lleva el mandato de enseñar a nuestros hijos, a la generación venidera. Si no empieza por hoy, no va a empezar por mañana. ¿Han visto el letrero de hoy se fía, mañana, hoy no se fía, mañana sí? ¿Cuándo se va a fiar? Nunca. Así que si no empezamos hoy, no, mañana. Es lo mismo. En resumen, el Salmo 78 nos llama a ser historiadores de la gracia de Dios. Nuestro deber es transformar nuestra memoria en un testimonio vibrante hacia las demás personas, hacia nuestros hijos, formando a la próxima generación con una visión de legado para que la cadena de la fe nunca se rompa y que la esperanza en Dios sea eterna,
si queremos la continuidad espiritual de nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, mis hermanos, si no lo hemos estado haciendo, es el momento de arrepentirnos. Porque dice la palabra del Señor que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Así que, si el Señor ha tocado tu corazón, si el Señor ha hablado a tu vida, de verdad, platica con Él. Como tú quieras, en tu forma, como tú le hables al Señor, platica con Él. Pide perdón. Y recordemos la misericordia de Dios siempre. Porque si nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se va a volver a repetir. Así que vamos a orar. Para cerrar, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase también. Y tómate este momento para hablar con Dios. Para entregarle lo que no has estado haciendo, para llevar un compromiso con el Señor. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. No esperen a que ore yo, hermanos. Es su vida con el Señor. Así que es el momento de que hable con Él, le entregue y que le dé gracias por la oportunidad que le está dando el día de hoy por hacer lo mejor para la vida de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas que debemos de hacer algo, Señor, con nuestros hijos. Y lo mejor que podamos hacer es enseñarles tu palabra, llevarlos a tu verdad, para que esto pueda ser nombrado de generación en generación. Te hemos fallado, lo sabemos. Hemos sido desobedientes, nos hemos contrapuesto a tu mandato. Pero así como con Israel extendiste tu misericordia y no los destruiste, así esta mañana, Señor, te pedimos que extiendas tu misericordia para con nosotros y nos lleves a ser unos buenos líderes en nuestra casa, para que estos niños puedan reflejar tu gloria como testimonio. Gracias, Padre, por lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén.